Bueno, hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Jaime Gasca y dejadme que os recuerde que el propósito de FX Bootcamp es educación, esto no es un servicio de alertas. Los entrenadores no recomendamos operaciones específicas, pero proporcionamos análisis técnico fundamental en tiempo real para ayudarte a preparar tus planes diarios. Les recuerdo que las operaciones pasadas no predicen los resultados futuros. No pierdas dinero que no te puedes permitir el lujo de perder. La inversión en los mercados de divisas conlleva un alto riesgo, ya que puedes usar un apalancamiento de 50-1 y con algunos brokers incluso más. Bueno, pues vamos a seguir con la segunda parte del monográfico que estaba haciendo Javier y vamos a centrarnos un poco más en detalle en cómo intentar, porque como ha dicho Javier muy bien, esto no es fácil ni rápido. Y vamos a intentar enfocar un poco cómo solucionar cómo sobreponerse a este tipo de problemas psicológicos que salen en el training. Lo primero, os he puesto aquí dos libros recomendados que están en español. No hay muchos libros buenos en español, la verdad, pero estos dos están. Para mí son, sobre todo Trading en la Zona, es uno de los libros que yo recomiendo mucho, si os interesa. Y los he puesto porque son bastante interesantes los dos y porque mucho de lo que aquí hablo son de estos dos libros. Luego es justo que los ponga, porque ya que ellos son los que lo han escrito y yo uso bastante de ellos aquí. Así que estos dos, sobre todo Trading en la Zona y Psicología del Trading, estos dos son bastante muy conocidos, sobre todo el de Mark Douglas, y muy interesantes. Vale, dicho esto, para que no se me queje nadie de propiedad intelectual, vamos a ver en esta presentación de qué vamos a hablar. Bueno, como he dicho, vamos a hablar de cómo sobreponerse, cómo empezar a intentar, lo voy a decir así porque lo ha dicho Javier, no es fácil y es lento, pero bueno, sobreponerse a los problemas psicológicos que están relacionados con el trading. Y eso conlleva cómo ganar confianza y cómo pensar como un trader. La verdad es que he estado escuchando a Javier y muchísimo de lo que él ha dicho lo voy a volver a repetir porque es muy importante, sobre todo lo del diario, lo de pensar en probabilidades, lo digo 20 veces. De hecho, los que estáis conmigo en los seminarios de los miércoles, lo de probabilidades lo digo 20 veces al día, siempre. Siempre lo digo, siempre digo, bueno, la probabilidad de que pase, es más probable que pase esto, pero nunca digo va a pasar. A veces se me escapa, pero bueno, siempre es más probable que pase esto, que pase lo otro, luego. Entonces, lo de probabilidad es muy, muy importante. Ahora hablaremos mucho más en detalle de eso, porque es una cosa básica para perder el miedo y para ganar confianza. Si no eres capaz de pensar en probabilidades, jamás vas a perder el miedo, ni vas a tener confianza, evidentemente, si tienes miedo. Entonces, para mí es básico eso de pensar en probabilidades. Lo primero que voy a hablar un poco aquí, y voy a hacer nada, esto es una pequeña introducción porque esto voy a hablar mucho de ello después, así todo. Entonces, esto lo he leído en varios libros y la verdad es que lo explica todo bastante bien. Habla del dolor y el placer. Entonces, para que os deis cuenta, todas las decisiones, de todo tipo, de cualquier tipo, que una persona toma en su vida, de lo que sea, siempre están basadas en dolor y placer. Siempre. Cualquier cosa que una persona haga a lo largo de su vida, cualquier decisión, va a estar hecha o buscando el placer o evitando el dolor. Es un simple mecanismo de supervivencia que tenemos. O sea, si tú no necesariamente algo que te va a causar dolor, simplemente porque tú creas
Simplemente la creencia de que algo te puede causar dolor va a evitarlo. Igual estás equivocado, pero tú tienes esa creencia va a hacer que tú evites una cosa, no la hagas, simplemente porque crees que te puede causar dolor. No estoy hablando de dolor físico, ¿eh? Estoy hablando de cualquier tipo, malestar en general, vamos. Entonces, también igual lo que ha dicho antes Javier, lo desconocido. El miedo a lo desconocido, simplemente no sabes qué te puede causar ese desconocido y prefieres evitarlo antes que enfrentarte a ello. Y simplemente es un mecanismo de defensa que tenemos. Es el instinto de defensa, básicamente, que es para evitar el dolor. Entonces, eso para mí es muy importante porque hablaremos de eso durante la presentación. Pues el trading es igual. Entonces, todas las decisiones que tomes o no tomes, o el miedo que tengas en el trading, va a estar básicamente relacionado con esto, para evitar dolor. Dolor en este caso sería enfado o malestar o resentimiento contigo mismo, cualquier tipo de cosa. ¿Vale? Entonces, lo que he dicho antes, el dolor y el placer va a depender de cada persona. ¿Vale? Para lo que, por ejemplo, para ti una cosa que crees, ¿eh? Porque todo está basado en creencias, o en la experiencia de cada persona. Que crees que te puede causar dolor, lo vas a evitar, o algo desconocido lo vas a evitar porque no lo conoces. Entonces, esto está muy relacionado con la creencia, la sociedad en la que vives, los valores familiares que te han inculcado. Todo eso dependerá de qué va a ser para ti el dolor o placer. Mira, uno de estos libros que he leído ponía un ejemplo, no sé si están en esos dos o creo que es otro, no es ninguno de esos dos. Ponía un ejemplo de esto y decía que en casi todas las sociedades occidentales, sobre todo, cuando un familiar, una persona querida fallece, pues es normal que te sientas mal. De hecho, si por cualquier razón te empezarás a sentir bien en digamos, lo que tú crees que es un espacio de tiempo demasiado corto, te sentirías mal por sentirte bien. ¿Sabes lo que quiero decir? Sin embargo, otras sociedades, sobre todo occidentales, en las que celebran la muerte de las personas con una fiesta. Lo que quiero decir con esto es que todo depende en donde te hayas, o sea, la creencia de lo que es dolor para ti y placer depende de la sociedad, de los valores que te han inculcado familiares, de las creencias que tengas. O sea, depende muchísimo, es muy subjetivo, por eso esto es tan difícil, no hay una regla fija para todos. Esto depende de cada persona. Lo que para ti puede ser dolor, para otra persona no. Entonces es una cosa muy personal. También delicada, como ha dicho Javier, de hablar, porque es muy personal. Pero, y por eso nadie te puede ayudar, digamos. Te puedes llevar podemos ver aquí unos puntos, leerte un libro, pero al final eres tú el que tienes que identificar tus puntos y que falla, por qué haces esto, porque es muy subjetivo. Después hay otra cosa que pasa muchísimo, que es el autosabotaje. Mira, el autosabotaje básicamente sucede cuando tomas una acción o tomas una decisión, pero no está claro o tienes diferentes sentimientos contradictorios. Por ejemplo, hablando del trading ya, tú tienes, por un lado, lo que ha dicho Javier, lo que te han inculcado de toda la vida de que tienes que trabajar duro para ganarte la vida. También puedes tener algo también social que te dice o que dicen, o religioso incluso, que tener dinero, o tener dinero no es algo, tener mucho dinero no es algo bueno, o, ¿sabes? Puedes tener esos sentimientos y a la vez sentimientos positivos sobre el trading. Entonces, en este caso, tienes una mezcla de sentimientos o de creencias sobre el trading, en este caso, que te puede hacer autosabotearte. Porque, por un lado, tienes
creencias buenas y por otro tienes contradicciones. Entonces, es como una mezcla de lo que es bueno y lo que es malo que hace que te autosabotees. Si alguno, a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado, o de otro ejemplo, bueno, a mí me ha pasado personalmente. Autosabotaje, si alguno a lo mejor os reconocéis con esto, no es la única razón por la que pasa esto que voy a contaros, pero es una de ellas, puede ser una. No sé si os ha pasado alguna vez que lleváis una racha muy buena y de pronto en 2 días perdéis 2 meses de trabajo. ¿Sabes? Lleváis 2 meses haciendo una buena cantidad de pips diario, una buena media, y en 2 días o 3, todo eso se va. Entonces, no es la única razón, pero una de las explicaciones de eso es un autosabotaje. Tienes ahí, ¿sabes? Creencias contradictorias que hacen que vayas a favor de eso, pero de vez en cuando haces algo en contra. Y en otro libro, no sé si es alguno de estos dos, también contaba el ejemplo de un trader que era bueno, o sea, era bueno porque era capaz de hacer beneficios durante 6 meses o sea, consistentemente, 6 meses, 8 meses haciendo beneficios, o sea, él sabía lo que hacía. Si era capaz de hacer eso, sabía lo que hacía. Y era capaz, y le había pasado ya 2 o 3 veces, que en un día todos los beneficios de 6 meses los perdía. O sea, en un día perdía beneficios, lo contaba en un libro, será verdad o será mentira, pero bueno, yo lo cuento. Y ese hombre, por lo visto, lo que le pasaba, pues no tiene nada que ver con lo que he contado, pero es autosabotaje, otro tipo de autosabotaje. Era que o sea, no le echaba de menos el tener compañero de trabajo, el tener la vida social que lleva el trabajo. ¿Vale? Porque el trader, al fin y al cabo, es bastante solitario. Entonces, echaba de menos, pues, estar en una oficina con gente, compartir cuando te sale bien. Eso también pasa mucho con el trading, ¿no? Que no tienes una buena operación y tienes ganas de decírselo al lado, pero no hay nadie al lado, o sea, está solo. Entonces este hombre echaba mucho de menos eso. Y solamente por eso, pues se autosaboteaba. Tenía por un lado las creencias buenas de que le gustaba el trading, quería vivir el trading, pero por otro lado echaba eso de menos. Y esos sentimientos contradictorios hacía que fuera capaz de hacer beneficios durante un tiempo y de pronto en un día o dos, todos esos beneficios fuera. Luego, por eso, entonces, yo os he contado el ejemplo este que venía en un libro, pero hay muchos, o sea, os lo que os he dicho, puede haber alguna persona que en su familia hayan inculcado que tener dinero, que tener mucho dinero, o que no trabajar muy duro, levantarse muy pronto da igual porque yo me levanto muy pronto, pero no trabajar muy duro y ir a una oficina, eso está mal, o que no, también otra de las cosas que he visto, o que no prestan ningún servicio a la sociedad, ¿sabes? Tú estás vendiendo y comprando monedas, no construyes nada, no, ¿sabes? No eres médico que ayuda a la gente, no eres... Entonces, esa contradicción puede hacer eso, que te autosabotees. Porque tú quieres ser útil a la sociedad, a lo mejor, es que lo he dicho, es muy subjetivo y muy personal esto, pero cada uno sabrá lo que tiene. Porque, por lo que sea. A lo mejor tu padre es médico, toda tu familia es médicos y tú a tu padre le hubiera gustado que tú fueras médico y que diera, o sea, cualquier cosa. Es que es tan personal que sois vosotros los que tenéis que sentaros y pensarlo. Si os ocurre el autosabotaje, por ejemplo. Vale, Vicky. Entonces, si os ocurre lo de autosabotaje, entonces pensarlo, porque podéis por un lado tener ganas de ser traders y os gusta, pero por el otro tenéis todos esos sentimientos, esas creencias encontradas que hace que os autosaboteéis. Y a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado de perder en 2 días 2 meses de trabajo, ¿eh? Me ha pasado una vez solo, pero me pasó. O sea que no es tan claro, ¿eh? Y a lo mejor alguno de los que está aquí os ha pasado. O si no lleváis mucho, a lo mejor a algunos pasará, espero que no. Pero no es nada raro el autosabotaje.
Entonces esto del doble placer es bastante importante y que os quedéis en mente que todo lo que hagáis, cualquier decisión en la vida o en trading, es totalmente inconsciente, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, tú subconscientemente siempre evitas dolor y buscas placer, subconscientemente. De hecho, tú cuando te encuentras con alguna situación nueva, si el cerebro no tiene nada en tu cabeza con qué asociarla, porque es algo nuevo, va a buscar cualquier asociación. O sea, va a intentar buscar en tus recuerdos y asociarlo con algo, para identificarlo como bueno o malo. Y si no encuentra nada, lo va a identificar como malo. Pero siempre va a encontrar algo bueno o malo. Eso es básicamente cómo funciona. Cualquier situación, tú la vas a identificar como la evito o la busco. Siempre. Y si no tiene ninguna, el cerebro va a buscar algo más parecido en los recuerdos, va a buscar lo más parecido y la va a identificar. Entonces, esto es para todos, el trading es algo nuevo. Entonces, al principio, por lo dicho, por diferentes razones, porque esto es muy personal, pero por diferentes razones, el cerebro va a intentar identificarlo como algo, bueno o malo, generalmente malo porque es algo nuevo, que da miedo, que no... Pero lo de autosabotajes, tú no lo sabes. Es que una cosa muy diferente es lo que tú quieres y otra cosa es lo que crees. ¿Vale? Y lo que quieres es consciente, lo que crees es inconsciente total. Entonces, si tú tienes, por un lado, lo que quieres y tienes buenas creencias sobre eso, pues voy a vivir, voy a ser totalmente independiente, no necesito ir a la oficina ni dependo de nadie para trabajar, puedo vivir donde quiera, todas las cosas buenas que tiene el trading. Pero por otro, y ahí es donde os digo que sois vosotros los que tenéis que sentaros con vosotros mismos y pensarlo, por otro lado tenéis, pues eso, a lo mejor venir de una familia muy religiosa, lo que sea, y tener el dinero o más dinero así no está bien, o no, o pensáis que no estáis dando nada a la sociedad como servicio, ¿sabes? No estáis dando ningún servicio a la sociedad. También puedes pensar eso, entonces os sentir un poco mal, o no estáis haciendo digamos, el trabajo que todo el mundo entiende como trabajo, ¿no? De levantarse y irse a la oficina y no, y también os sentís, ¿sabes? Tenéis esa contradicción entre unos sentimientos y otros, que eso hace que durante un tiempo lo harás bien por los sentimientos buenos, pero de vez en cuando, ¿sabes? Esa contradicción que tienes va a hacer que de vez en cuando te autosabotees. ¿Sabes? Porque no está identificado como bueno o malo. Es una mezcla que hace que de vez en cuando hagas algo y lo haces contra tu voluntad, evidentemente, porque si no fuera inconsciente, no lo harías. Yo jamás quiero perder en un día lo que he ganado en 2 meses, conscientemente. Es algo totalmente inconsciente. Por eso es tan importante que lo pienses, que te sientes y que lo identifiques. Y una vez que lo identifiques y lo identificas, que ¿por qué me pasa esto? Pues a trabajar. A trabajar porque no va a ser fácil cambiarlo. Hay muchísimas técnicas, como ha dicho Javier, muchísimas técnicas. Ahora otra cosa se llama NLP, hay muchísimos libros sobre NLP que son técnicas parecidas. La visualización es parte de NLP, creo, si no estoy confundido. Pero lo primero es identificar qué te pasa. Si os pasa es autosabotaje, a lo mejor no, ¿eh? Hay gente que no le pasa a todo el mundo. Sí, puede ser, es ese tipo de cosas. Es muy personal, por eso digo, es muy personal. Cada uno, si le pasa a alguien el autosabotaje, cada uno tiene que identificar por qué y las razones. Puede ser algo tan profundo como eso que tú dices, o puede ser el ejemplo que yo he puesto, una persona que simplemente echaba de menos estar en una oficina y tener compañeros y, ¿sabes? Puede ser una cosa tan, digamos, simple como esa, o puede ser algo más profundo de creencias religiosas o incluso cosas así. Entonces, es muy personal, muy personal. Bueno, después de esta pequeña introducción a todo lo que hacer, porque para mí yo creo que es bastante importante, vamos a hablar un poco del miedo que hablaba Javier antes. Entonces, el miedo ocurre básicamente, por eso he hablado antes de dolor y placer,
que lo que asocia es dolor a operar. A una operación fallida puesto, pero bueno, generalmente a operar, a tomar una operación. ¿Por qué? Porque basándote en tus recuerdos o en las operaciones previas, has perdido. Y eso también es muy personal. A lo mejor para una persona simplemente una o dos operaciones perdidas le afecta muchísimo. Eso hace que te dé miedo a entrar en la siguiente. ¿Vale? Te da miedo entrar a la siguiente porque estás asociando... A ver, lo que he dicho antes de las decisiones que se toman es o buscando placer o evitando dolor. Si tú, depende cómo te lo tomes también, hay gente que se lo toma muy mal, o si llevas una serie de operaciones fallidas y pues imagínate, depende de cada uno también, pero te has sentado fatal, has estado no deprimido, pero muy triste, muy enfadado contigo y tal, eso se asocia a dolor. Luego tú vas a intentar no pasar por ese trance otra vez. Entonces, a la siguiente a lo mejor ves una operación, pero no te atreves a entrar. No te atreves a entrar porque asocias el entrar con el mal rato que tuviste la última vez. Porque a lo mejor estuviste mirándola, estaba negativo y estabas pasándolo mal. Después perdiste, te enfadaste, lo que sea. Entonces, esa asociación de ideas de otra vez voy a pasar por esto, directamente asocia entrar con dolor. Por lo tanto, ese dolor es el que te causa miedo. El miedo básicamente lo que es te entra miedo para evitar que entres. Y de esa forma, al evitar entrar, evitas el dolor. Simplemente es un mecanismo de defensa, lo que he dicho. No es más que eso. O sea, miradlo como algo tan simple como eso. Tú tienes miedo porque tu cuerpo te está metiendo miedo, o tu cerebro te está metiendo miedo, para evitar que entres. ¿Por qué? Porque la última vez que entraste, lo pasaste mal. ¿Vale? Yo hablo de dolor aquí en general siempre, ¿eh? Pasaste muy mal. Entonces, a lo mejor tuviste estrés. O sea, fisiológicamente, digo, vamos, las pulsaciones se te pusieron por las nubes, tuviste estrés, después ya perdiste la operación y ahora te entró pues, enfado, tristeza. Eso, tu cerebro, tu cuerpo no lo quiere pasar otra vez. Entonces, ¿qué hace? Te mete miedo. ¿Para qué? Para que no entres, porque él, lo que he dicho, cuando le tiene algo nuevo, lo que hace es asocia lo primero que tiene. Y lo primero que tiene es que asociado, ¿qué es? Pues la última operación pasó esto, luego esto es malo. Esto es malo, no lo hagas y te mete miedo para que no lo hagas. Es tan simple como eso, tan simple y tan difícil, ¿eh? A la vez. O sea, la idea es esa, pero a la vez corregir eso no es nada fácil. Pero simplemente es eso el miedo. No quiere que lo repitas, porque la última vez lo pasaste mal. Tan sencillo. Entonces, ¿cómo se puede evitar esto? Bueno, evidentemente teniendo confianza. Pero ¿cómo se gana la confianza? Bueno, lo primero es aceptar el riesgo, como ha dicho Javier. O sea, eso es, si no aceptas el riesgo, o si no aprendes a aceptar el riesgo, lo voy a decir muy crudo, pero dedícate a otra cosa. O sea, es imposible, pero imposible que el 100% de tus operaciones sean ganadoras. O sea, vas a tener perdedoras siempre. Luego tienes que aceptar el riesgo. ¿Y cómo se acepta el riesgo? Es tan sencillo y tan complicado, digo a la vez, como tener un plan de trading detallado. O sea, tú tienes un plan de trading, si os acordáis, tuvimos un seminario sobre planes, sobre la importancia de los planes. Tener un plan de trading hace que sea súper mecánico, y ahora después hablaremos del mecánico, de la fase mecánica. Pero hacer un plan, y sobre todo muy detallado, vas a tener en el plan entrada, sitio de entrada, por qué vas a esperar para entrar, siempre lo digo. Vais a entrar, vais a esperar a una señal de entrada, no, lo que sea. Stop, siempre lo digo. En el plan tiene que estar stop y el take profit, pero vamos, el stop. Entonces, al hacer el plan, tener tu plan totalmente definido al detalle, ahí de alguna forma estás aceptando el riesgo y tienes que aceptarlo. O sea, ya sabes que si haces ese plan, estás arriesgando 20, 30, 15, los pips que sean. Y lo que lleva eso consigo, el dinero.
Entonces, lo tienes hecho y simplemente tienes que ejecutarlo. Cuando se cumpla todo lo que tu plan dice, lo ejecutas y lo aceptas. ¿Es posible que pierdas? Sí. Por supuesto que es posible. Un plan lo único que hace es identificar un sitio donde hay más probabilidades de que una cosa ocurra sobre la otra. Nada más que eso. Hay una probabilidad de que esto ocurra más de que esto, para mí o para el que haga el plan. Pero es una probabilidad. O sea, no está nunca, jamás está al 100% seguro. Luego, acéptalo. Y eso no te tiene que afectar. Evidentemente te afectará al principio, pero tienes que, no te puede, también es con el tiempo, como hablamos el día de los planes, es con el tiempo. Cuando tú veas que tienes un número de planes importante, digamos, por lo menos 100 o 200 planes, y en porcentaje tienes un 75% de planes que funcionan, ¿por qué tienes que tener miedo? Si tienes ya un número importante, ¿sabes? Esto también es con tiempo, esto no es, como ha dicho Javier, es que yo digo siempre, mínimo 2-3 años, mínimo. O sea, esto es con tiempo. Pero no tienes que no tiene que afectar psicológicamente que tengas una operación perdedora, ni que tengas 2 o 3 seguidas, no pasa nada. Si tú tienes con tiempo, o sea, lo he dicho, si tienes ya un número de planes y tú tienes un porcentaje ganador, otra cosa es que no, es que tengas 200 planes y tengas un 2% ganador. Evidentemente no sabes hacer planes. Pero si no, tranquilo, o sea, no hay que tener ningún tipo de... No te puede afectar, porque si te afecta tanto psicológicamente, sabes, cada vez que tienes una perdedora, estás todo el día enfadado y no quieres hablar con nadie y tal, no merece la pena ser un trader. Si después no puedes relacionarte con la gente o no quieres, ¿sabes? Entonces, otra cosa, llevar el diario, lo que ha dicho Javier, lo mismo. O sea, lleva un diario, porque te va a identificar, si sigues tu plan, lo primero, y si no lo sigues, ¿qué te está pasando? Porque ahí va a identificar tus fallos. Si no sigues el plan, ¿por qué no lo has seguido? Y seguramente es psicológico, ¿eh? Hombre, si tú tienes un plan, lo dicho, detallado, objetivo, entro aquí, si pasa esto, y pongo mi stop aquí, y resulta que entras en otro sitio, eso es psicológico. Pensabas que no iba a llegar a tu lugar y has entrado antes, por miedo a que no llegara y se fuera antes. Puedes pensar mil cosas, o has entrado emocionalmente. Casi siempre si no sigues un plan, el problema es psicológico. Porque seguir un plan es tan fácil como tener el plan escrito y seguirlo. Si es que nada más que seguirlo. O sea, si llega aquí, aquí, hago esto, esto y esto. Ya está. Si no lo sigues, casi siempre el problema es psicológico. Después, otra cosa que también pasa, sé completamente honesto. O sea, no te mientas a ti mismo. O sea, si tú estás aquí, o sea, ¿cuál es mi media de pips al día? Menos 10. Es menos 10. Porque hagas un día de más 100 no significa que eres un fenómeno. O sea, en tu media, un día de más 100, a lo mejor de menos 10 pasas a menos 9. Pero sigues con menos 9. O sea, no te mientas. Mira tu curva de rendimiento. Mira tus medias de pips al día. Mira tus diarios. Y no te mientas. O sea, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Estoy en negativo todavía. Sí, llevo 2 días de 200 pips. Vale, pero estoy en negativo. O sea, no te mientas. Tienes que identificar en qué lugar estás. No te creas que por tener un día positivo ya eres... Ya está todo hecho. No te mientas. Entonces, y hay otra cosa que hablaba, uno de estos libros también es, con el tiempo, lo que tienes que hacer, porque no se trata de eliminar emociones, sino intentar usarlas a tu favor. Por ejemplo, el dolor, como he hablado antes en genérico, es una emoción muy fuerte, pero la puedes usar a tu favor. ¿Cómo? Por ejemplo, asocia dolor, como he dicho antes, no a no tomar una operación, porque la última fue perdedora, entonces como fue perdedora, no la tomo porque la asocio con que voy a pasarla mal otra vez. No. Asocia el dolor a
a hacer un plan, que el plan se llega a su sitio todo. Imagínate que te da miedo y no la tomas. No la tomas y funciona. Pues asocias el dolor a no tomarla. O sea, a tener un plan que tu operación se cumpla tu plan. Entonces, lo que tienes que hacer es decir, si no la tomo es cuando lo voy a pasar mal. Si no la tomo es cuando lo voy a pasar mal. ¿Sabes? Entonces, asocia el dolor a no tomarla. ¿No os ha pasado? Seguro que os ha pasado. Que tenéis un plan, llega todo perfecto tu plan y no lo haces. Y de pronto ves que el plan funciona a la perfección. A la perfección. Ahí pueden pasar dos cosas. Exactamente. Y ahora ahí hablaremos de eso, by yourself. Si no lo tomas, ahí pueden pasar dos cosas. Que lo tomes cuando ya lleva funcionando un rato, luego tu entrada sea tarde y muy mala. O que te cojas un enfado monumental o que incluso entres a la contra, ¿eh? Eso me pasó a mí un tiempo. Parece increíble, pero me pasó. O sea, tener un plan en corto, no entrar por miedo, funcionar, y a lo mejor yo tenía 2 sitios para tomar beneficios, ¿no? Pues cuando llegaba a mi sitio de tomar beneficios, primero, yo tenía 2 a lo mejor porque el primero esperamos retroceso, por lo mejor no tomé el plan por miedo, empezaba a bajar, llegaba al primer sitio de tomar beneficios, donde podía retroceder, ¿y qué hacía yo? En vez de esperar retroceso y meterme en corto, meterme en largo. ¿Por qué? Porque yo esperaba un retroceso ahí, pero claro, era que no quería, estaba tan enfadado que ni siquiera quería esperar a lo mejor una hora a que hiciera un retroceso para entrar en la dirección de mi plan, aunque fuera un peor precio, pero bueno, la dirección de mi plan. Pues no, estaba tan enfadado que ni siquiera quería esperar a ese retroceso. Quería meterme en el largo del retroceso y después en el corto de seguir mi plan. ¿Qué pasaba? Que en mi primera zona de toma de beneficios era tan fuerte la bajada que ni retrocedía. Luego me metía en largo y me metía en una pérdida. Llegaba a mi segunda zona de beneficios, me volví a meter en largo, no retrocedía y me volvía, ¿sabes? Entonces, miras mi plan, eso me pasó varias veces, ¿eh? Miras mi plan y decías, buah, tengo el plan perfecto, plan de 150 pips. Mirabas mi cuenta, menos 50 pips, o menos 40, menos 30, lo que fuera. ¿Cómo es posible? Pues pasa. A mí me ha pasado, no sé si alguno, a lo mejor el único tonto soy yo, pero me ha pasado. Entonces era el miedo a no tomarla y cuando veía que funcionaba, el querer coger los retrocesos. O sea, es una cosa inexplicable, pero pasa, ¿eh? Entonces, lo que tienes que hacer es asociar el dolor a no tomarla. O sea, aprende de eso. Si no entras en una operación que tienes en tu plan por miedo y ves que funciona, aprende de eso y vaya, ahí lo he pasado mal. O sea, lo has pasado mal. Pero lo he pasado tan mal que ahora estoy asociando el dolor a no haber tomado el plan. ¿Sabes lo que quiero decir? Le das la vuelta y usas el dolor a tu favor. Digo, no tenéis que eliminar las emociones, sino intentar usarlas. Son muy fuertes. O sea, sobre todo dolor y placer son las emociones más fuertes. Úsalas en tu favor. Pues no entres en una operación por miedo y lo vas a pasar muy mal. Ver cómo funciona, a lo mejor funciona increíble. Funciona, yo que sé, muy bien. Eso lo vas a pasar mal. Viéndolo, vas a decir, no me lo puedo creer cómo está funcionando y yo no he entrado. Pues usa ese dolor, o hablo de dolor en general, ¿eh? No me entendáis mal. Usa ese dolor para que la próxima vez el dolor lo asocies a no tomarla, no a tomarla por si puedes perder. ¿Vale? Entonces, es una de las cosas que se pueden hacer para perder el miedo. Evidentemente el miedo se perderá cuando lleve ya un récord de unas cuantas operaciones y veas que tienes planes que se cumplen. Pero bueno, lo he dicho, esto es muy lento, no tengáis prisa. Sobre todo la parte psicológica. ¿Os acordáis hicimos un seminario sobre la evolución del trader?
que dividimos en 5 fases, y había una fase que era la 3, que era no pérdidas, no ganancias. Y dije que de la 3 a la 4 era muy difícil pasar, porque ahí era psicología. O sea, llegar hasta la 3 era simplemente aprender, y ya pasar de la 3 era psicología. Pues es la más difícil. Una vez que pases los problemas psicológicos, bueno, nunca los pasas del todo, siempre están ahí, no puedes bajar la guardia nunca. Porque si te autosaboteas y de pronto llevas sin autosabotearte 6 meses, no bajes la guardia porque te pasará, ¿eh? Lo que he dicho, el ejemplo de este hombre que hacía 6 meses positivo y en 2 días se lo cargaba. Pero nunca puedes bajar la guardia con esto. O sea, nunca se puede decir, ya no tengo problemas psicológicos. ¿Vale? Entonces, se sobreponen, pero siempre tienes que estar alerta, siempre. Entonces, vamos a seguir, que llevamos ya 40 minutos y todavía me queda un montón. Es que esto es muy amplio, ¿eh? Entonces, el miedo, lo que he dicho, el mercado te da información neutra, ¿vale? Lo que el mercado te ofrece es simplemente un precio que sube y baja. No lo puedes, porque lo he dicho, no lo puedes tratar como algo amenazante. Lo que quiero decir con esto, eso dependerá en cómo tú percibes el mercado. Lo que quiero decir es, si tú estás en una operación en corto y eso empieza a subir, vas a empezar a tomar toda la información esa como que el mercado va en tu contra. Como que, no sé si lo habéis pensado alguna vez, seguro. El mercado va en mi contra. Nada más que entro en corto, sube, entro en largo, baja al momento. Y vas a estar mirando el cuadro, cada pip, cómo se mueve, y cada pip que sube o baja, depende de tú, vas a estar sudando. O sea, el mercado simplemente va a hacer lo que tenga que hacer. O sea, al mercado le da igual tú le da igual. O sea, va a hacer, si va a subir, si va a bajar, va a bajar. Si tienes un plan y un stop, hazlo y ya está. Y no te lo tomes como algo personal. El mercado hará, lo que tenga que hacer. ¿Vale? Pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Para intentar... Hombre, Elementalón. Eso es muy personal también. O sea... Hombre, si tú llevas 3 años, digamos, y en 3 años, depende también del tiempo que hayas dedicado, de verdad si te has tomado en serio, ¿sabes? 3 años, digo yo, si te lo has tomado en serio. A lo mejor llevas 3 años, pero te has dedicado 10 minutos al día, o sea, es que depende. Pero si no, si llevas 3 años dedicándole un tiempo serio y tomándotelo en serio, y todavía estás perdiendo todos los días o a mayoría, hombre, es que es muy personal, tampoco te puedo decir, ¿eh? Es muy personal. Entonces, para lo que digo es, tienes que intentar alcanzar un estado de despreocupación. ¿Esto qué es? Despreocupación es que estés seguro de ti mismo, pero que no estés eufórico. La euforia es otro de los peligros. La euforia es como el miedo, pero al revés, y tiene el mismo o más peligro. ¿Vale? La euforia es, te crees invencible. Y eso tiene muchísimo peligro. Entonces, esto es no sentir miedo, no dudar, no tengas impaciencia ni obligación por operar. Eso es lo que he dicho antes, Javier. Si llega tu plan bien, y a veces no llegue y se dé la vuelta antes. A lo mejor tu plan es corto aquí, y 15 pips antes de tu plan, se da la vuelta y se cae 100 pips. Bueno, pues ya está, no pasa nada. ¿No ha llegado tu plan? No pasa nada. ¿Vale? Entonces, no tengas impaciencia ni obligación por operar. Si no ves nada, no hagas nada. Como ha hecho antes Javier, el día ese que hizo un seminario, no había nada que hacer, pues apaga el ordenador y vete a dar una vuelta, vete a hacer deporte, o léete un libro, o si quieres, o le pasas tus cuadros, o lo que quieras. Pero si no hay nada que hacer, no lo hagas. No te sientas obligado a operar todos los días. Esa es otra de las cosas psicológicas. Mi trabajo es trading, luego tengo que hacer algo. ¿Sabes? Es como si estás acostumbrado a estoy en la oficina, tengo que trabajar. No, pues estoy aquí
Si soy un trader, tengo que hacer una operación. No. Si la ves, sí, si no, no. Si ves que el mercado no te da nada, no lo hagas. Y después debe ser muy objetivo. O sea, objetivo. Usa las técnicas que has aprendido. Después, no permites que tu mecanismo de evitación del dolor, esto es una cosa, es que se nos va el tiempo, esto es una cosa, evitación del dolor no te permite ver el mercado objetivamente. Esto es una cosa que pasa un montón. Y voy a hacer un dibujo rápido. Digamos que tú ves esto y quieres un largo y te miras el largo aquí. Y esto viene, digamos que así. ¿Vale? Y tu plan dice que pongas el stop aquí. ¿Vale? Y tú ves que hace así. Y como está por aquí dices, no, no, no. En vez de aquí lo voy a mover aquí. Y lo mueves. Stop, ahí. Y ves que el mercado hace así. Y te echa. Y te ha estado dando señales de bajo más bajo, alto más bajo. Bajo más bajo, alto más bajo. ¿Vale? Entonces, no lo, es que ni siquiera, y a lo mejor, yo qué sé, el estocástico estaba totalmente sobrecomprado, no sé, un montón de cosas. Que cuando estás fuera, que en el momento, ese tipo de señales te van a causar dolor. Luego no las ves. Y en el, no sé si os ha pasado, pero a mí también me ha pasado eso, a mí me ha pasado de todo. Y en el momento que estás fuera, miras los cuadros y dices, pero ¿cómo no he visto esto? ¿Pero cómo no lo he visto? Pero si es clarísimo. En vez de haberte salido y decir, nada, estoy equivocado, retroceso, me meto corto. Y haber aprovechado la caída, has aguantado moviendo el stop y cuando ya ha pasado todo dices, pero si estaba clarísimo. ¿Cómo no he visto toda la señal? Mira esa señal, sobrecomprado, mira la EMA esta, mira el pivote, mira. Y no lo has visto hasta que no estás fuera. En el momento que estabas dentro, todas esas señales ni eres, o sea, es lo mismo, es un principio de un mecanismo de para evitar el dolor, ni las ves. O sea, es como tu cerebro te las borra, no las ves. Y cuando estás fuera, ya estás fuera de la operación, lo ves todo tan claro y dices, ¿cómo no lo he visto? ¿Cómo no lo he visto? Por eso es tan importante el no tener miedo. Y lo siguiente, lo que he hecho Javier antes, no tienes que demostrar nada a nadie. ¿Vale? Nada a nadie. Esto es un trabajo como otro cualquiera. No tienes que demostrar que eres el mejor y que vas a ganar mucho dinero. No, punto. Tu trabajo y ya está. Y después no estés nunca intentando recuperar tu dinero. No digas, ayer hice menos 30 pips. Vas a recuperar. No. Ni te intentes vengar del mercado, que yo he dicho. ¿Sabes? El típico, pues me ha echado por esto, pues ahora me meto y a ver, no porque el mercado no, o sea, le da igual lo que tú hagas, o sea, el mercado va a hacer lo que tenga que hacer. No te inventes, además el mercado no es nadie, o sea, es un grupo de personas. O sea, no, eso es otro tipo de trade que se hace mucho, la venganza. Vamos a seguir, buah, es que no me va tiempo, pero bueno. Los principios que debes incluir en tu forma de pensar. Primero, cualquier cosa puede pasar, ¿vale? Cualquier cosa. O sea, cualquier noticia, cualquier entidad que entre en el mercado, cualquier cosa puede pasar, ¿vale? Le choca a mucha gente. No necesitas saber qué va a pasar para ganar dinero. ¿Vale? Tú no tienes que saber lo que va a pasar. ¿Vale? Esto es un juego de probabilidades. Lo que tienes que saber es dónde están las probabilidades a mi favor, dónde hay más probabilidades a mi favor y cuánto me va a costar. Esto es importantísimo. ¿Cuánto me va a costar saber descubrir si va a funcionar mi operación? O sea, yo creo que esto va para arriba, por esto, esto y esto. ¿Cuánto me cuesta a mí eso saberlo? Pues te va a costar, yo qué sé, $300. Vale, ¿lo asumo o no lo asumo? Pero lo asumo no es decirte a ti mismo, venga, lo asumo. No, me asumo es, lo asumo. O sea, no diga, porque eso es otra de las cosas. Sí, 30 pips, vale, pero tú piensas por dentro, ni de broma me echa, esto es perfecto, ni de broma. Y si te echa, no, de verdad no lo habías asumido. Entonces, esto es súper importante, las expectativas. Las expectativas siempre tienen que estar de acuerdo con las posibilidades de que funcione, ¿eh?
O sea, no te hagas expectativas de antemano. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado a un trade y empieza a funcionar un poco y ya estáis calculando lo que vais a ganar? O sea, empieza a funcionar, imagínate que vais a por 80 pips y vais más 15. Y ya estáis calculando el dinero. Ya estáis, 80 pips, wow, pues voy a un lote, son $800, aquí voy a vender parcial, después voy a por ciento. Ya estáis calculando el dinero. Y luego esa operación se vuelve negativa y te echa negativo. Y desde luego el dolor, digamos, va a ser el doble, porque ya estabas calculando cuánto ibas a ganar. Eso pasa, pero un montón. ¿Vale? Vamos un poco más rápido porque ya... Después otra cosa. Existen... Bueno, este me lo voy a saltar, es que no tenemos tiempo y voy a por lo más importante ya. Por eso digo, una oportunidad no es más que una indicación de que una probabilidad es más alta que otra de que una cosa ocurra. Nada más que eso. O sea, tú no tienes nunca la certeza. Tienes una probabilidad. ¿Vale? Y esto es súper importante también. Cada momento en el mercado es único. Único. ¿Vale? No digas porque... No, cada momento es único en el mercado. Se pueden repetir patrones, resistencia, soporte, pero el momento, o sea, lo que pasó hace un mes, sí, se pueden repetir niveles y tal, de soporte, resistencia, pero el momento es único. Pero básicamente un mercado está conformado por personas. Cada día hay diferentes personas, diferente dinero. Cada día es único. Porque ayer subía a 200 pips, mirad el euro, por ejemplo, estos días. Porque ayer subía a 100 pips no significa que hubiera subido a 200 pips. O sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, vamos a ver. Piensa como un trader. Vamos a ver. La etapa mecánica, ¿cómo hemos hablado? Esto sería la fase 1, 2, 3 de lo que hablamos de evolución trader. Etapa mecánica. Primero, piensa en probabilidades. Siempre, siempre, siempre. O sea, esto es básico, lo he dicho. Si no aprendes a hacer esto, lo digo y lo digo que es un poquito fuerte, pero es así. O sea, no tiene futuro aquí. Si no piensas en probabilidades. Después, aprende a ejecutar una técnica o un plan sin fallos, una técnica sobre todo sin fallos. Esto es lo que hablamos, fase 1, 2 y 3, un poco, de la evolución del trader. Entonces, cuando ya tengas esto, te creará una convicción de consistencia. O sea, cuando empieces ya a ser consistente, ya te creará te creará convicción de, o sea, cuando veas el resultado, básicamente. Básicamente ya empiezas a creértelo un poco. Entonces, otra cosa súper importante que tienes que hacer para mejorar es obsérvate objetivamente. Es lo que ha hecho Javier, de que él lleva un diario también de los sentimientos que tenía cuando hacía una operación. Mira, esto es lo que me ha salvado a mí. Esto es lo que me ha salvado a mí de todas las cosas que yo hacía mal. Presta atención a lo que piensas, dices y haces justo antes de tomar una operación, o el momento, o 10 minutos antes, cuando estás mirando para tomarla. Cuando estás ya pensando en tomarla o estás cerca de tu zona, esto es, mira, esto lo he dicho, lo que me ha salvado a mí. ¿Qué piensas? ¿Qué dices? ¿Y qué haces? En el momento, mira, os digo, yo hay veces, cuando estaba en transición, todavía hacía muchas cosas mal, pero ya estaba empezando a hacer esto, a observarme cada vez que iba a tomar una operación. Yo había veces que sabía que esa operación no tenía que hacerla, lo sabía, o sea, voy a tomar aquí esto. Y yo decía, no, o sea, no la hagas, no tiene sentido, vas a perder. Y la hacía. Ya ahí empezaba a saber que no tenía que hacerla, pero aún así lo hacía. Pero me río porque me acuerdo de eso, pero me observaba, si ya empezaba a pensar, voy a tomarla, y ya me empezaba a observar que era emocional, que era venganza, porque a lo mejor había tenido una pérdida antes, que era
llevo menos 20, me tengo que recuperar, no puedo terminar el día negativo, que era todo eso. Entonces, aprendí a identificar el momento en que yo entraba en esa situación. Antes de entrar yo me notaba que yo iba a entrar en una situación de esas. Iba a entrar en una situación en la que iba a hacer algo estúpido, digamos. Y lo notaba. Y aún así lo hacía. Pero bueno, poco a poco, al principio lo que hacía era cuando me notaba que iba a entrar en una situación como esa, me levantaba y me iba. Porque no era capaz de no hacerlo. O sea, resulta decirlo hasta cómico, pero no, de cómico no tiene nada. Entonces me iba, me levantaba y me iba. Porque sabía que lo que iba a hacer estaba mal. Y cuando volvía, a lo mejor volvía a los 10 minutos y veía que si lo hubiera hecho me hubiera metido una pérdida, me alegraba y decía, ah, pues mira, lo he hecho bien de no hacerlo. Y eso poco a poco, es muy poco a poco, muy lento, aprendía a identificar, primero identificar cuando iba a entrar en una situación de esas. De tomar una operación por venganza o emocional, o porque iba negativo y me quería recuperar como fuera, no podía acabar el día, a lo mejor el día está acabando y que, no sé, ya el día no le queda mucho y yo tengo menos 20 pips y digo, pues ya antes de acabar el día debo recuperarlos. Entonces, antes de entrar en esa situación, ya justo donde yo veía que ya me iba a entrar, era capaz de identificarlo. Si te observas, serás capaz. Y aún así lo hacía, lo digo. Y ya empecé pues a decir, no puedo hacer esto. Entonces cuando me identificaba que iba a entrar en eso, me levantaba y me iba. Y cuando volvía y veía que si lo hubiera hecho, hubiera salido mal, decía, bien, de no haberlo hecho. Pues digo, la primera defensa antes de cometer un error es, puesto entre comillas, pillarte pensando, simplemente pensando en ello. Si eres capaz de reconocer que ya estás pensando en hacer algo estúpido, digamos, que no debes hacer, que no es tu plan, que es totalmente por lo que sea, pero es emocional o venganza o voy negativo, me tengo que recuperar o lo que sea, la primera defensa es pillarte y la última es pillarte haciéndolo. Os lo digo, yo me pillaba pensándolo y aún así lo hacía, ¿eh? Es increíble ahora que lo pienso, que lo pensaba y me lo decía a mí mismo, esto no lo hagas, no lo hagas, y lo hacía. Y lo hacía, ¿eh? Mientras decía no lo hagas, no lo hagas, ya estaba dando el botón. O sea que, y la última es, ya la última defensa es pillarte haciéndolo. Después también tuve un periodo de transición que era que lo hacía, o sea, decía no lo hagas, no lo hagas, y lo hacía, y justamente lo hacía y al segundo lo cerraba. Y decía que no lo hagas. Ese fue un periodo de transición ahí que tuve de hacerlo, pero cerrarlo al segundo. Mi broker tenía que estar encantado conmigo, porque abría y cerraba. Pero lo que digo es poco a poco. Y después, esto es muy importante, obsérvate objetivamente, pero no te critiques negativamente. No digas soy tonto, soy tal, ¿por qué hago esto? Es que parezco lo que sea, no voy a decir insultos aquí. Pero no te insultes ni te critiques negativamente. Jamás. Simplemente di, pues esto es lo que estoy haciendo mal, esto es lo que tengo que mejorar, no hagas esto, tengo que prestar atención a cuando vaya a hacerlo y reconocerlo para parar. Y lo digo, cuesta, que yo lo reconocía y lo seguía haciendo. O sea, y fue una transición, después me levantaba, a veces me quedaba, lo hacía, lo cerraba, así poco a poco hasta que ya no lo dejé de hacer. Pero aún así lo he dicho, no bajáis la guardia, porque cualquier día podéis repetirlo. Pero si no te comprometes a observarte, lo digo, para mí esto es lo que me salvó, Sin esto yo ahora mismo no estaría aquí seguro, ¿no? Estaría de vuelta a mi trabajo. Pero si no te comprometes a observarte, hace que te des cuenta cuando ya no tienes remedio, ¿sabes? Entonces, ya cuando te des cuenta estás enfadado, frustrado, con remordimiento y lo repetirás. O sea, comprométete. Para mí esto es básico, lo repito, comprométete a observarte. Y el último ya, Vicky, un minuto, te lo prometo. Estas preguntas tienes que hacértelas para ver si eres consciente. ¿Vale? Defino objetivamente mis oportunidades. Mi plan es objetivo. Porque eso es otra, hacer planes irrealistas, total. Tienes que hacer un plan realista en el que creas. Oye, que vas a poner dinero ahí. O sea,
lo que digo es un plan de negocio, que vas a poner, no sé cuánto, pero vamos, que vas a poner dinero a eso que estás pensando. O sea, piensa algo de verdad realista que creas que se vaya a cumplir. ¿Por qué vas a poner dinero en una cosa que no estás convencido? Si no estás convencido, no pongas un duro. O sea, un duro digo, no pongas dinero. O sea, sé totalmente realista a la hora de hacer un plan, sobre todo. Predefino el riesgo de cada operación, eso tiene que ser parte del plan. Esta es súper importante. Acepto el riesgo completamente. Sí, un duro, sí soy de los antiguos. Acepto el riesgo completamente o estoy dispuesto a no tomar la operación. O sea, si no acepto el riesgo, no la tomo. Y aceptar el riesgo no significa, me estoy de 20 pips. Ah, vale, 20. Pero por dentro estás pensando, esto va a funcionar seguro, no hace falta. O sea, sí, lo arriesgo, pero porque después no funciona y entonces o sea, no lo has aceptado, acéptalo. O sea, si no funciona vas a perder 20 pips o 30, los que sean, lo que sea el plan. Lo acepto. Y si no lo acepto, no tomo la operación. ¿Vale? Actúo cuando veo una oportunidad sin dudar. Eso es otra cosa que tienes que tener, vamos, y eso vendrá también con el tiempo. Tomo beneficios cuando el mercado me lo dicta o mi plan. También hablamos un día de los planes de la toma de beneficios. Tú tienes una toma de beneficios, pero el mercado te puede decir, oye, que no va a llegar a tu plan. Y os tomo antes. Depende. Continuamente observo mi susceptibilidad a cometer errores. Esto es lo que he dicho antes, de observarte objetivamente. Esto es, para mí, básico. Porque lo demás es fácil, digamos. Lo demás es aprender, hacer un plan, tal. Esto es psicológico, que es más difícil. No vale, no es tan rápido. ¿Vale? Y entiendo la necesidad absoluta de estos principios para ser consistente. Y por ello nunca, pues esto nunca me los violaré. Nunca los violaré. ¿Vale? Nunca. Son las normas. O sea, cada uno puede tener sus normas. Como ha dicho Javier, él tiene normas, yo tengo normas. Y cada uno tiene sus normas. Pero las normas, lo he dicho, para cumplirlas. Y esto, para mí esto es lo que te tienes que preguntar para ver si lo estás haciendo bien. Esto es básico, que lo cumplas todo. Todo. Y esto para mí ha sido clave, aprender a hacer esto. Aprender a identificarme y ver cuándo voy a entrar en un estado en el que no debo operar. Y levantarme, irme o quedarme, pero no hacer nada. Eso para mí ha sido lo más difícil y lo más importante para poder hacer que esto funcione. Y os lo digo, cuesta una barbaridad. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar, que me he pasado un poquito de tiempo. Si queréis una pregunta, lo que sea, este es mi correo, ¿vale? Y estaré encantado de contestaros. Bueno, pues muchas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. Gracias Vicky, gracias Vicky Street y hasta luego.